Justino, lo invito, comenzábamos el programa con una noticia importante. Ayer se reunió de manera extraordinaria el Instituto Nacional de la Leche. El Ejecutivo ya resolvió un ajuste en el precio de la leche consumo que habitualmente se da en los meses de marzo y septiembre, adelantarlo, un incremento que se va a concretar ahora en febrero y el otro en agosto. Conversábamos de este tema con Ricardo Izaguirre, presidente del Instituto Nacional de la Leche. Lo invito a usted y a los oyentes a escuchar brevemente las características de la medida para luego profundizar en el tema, si le parece. Sí, cómo no. Vamos a escucharlo. Esa propuesta consiste en general a través de recuperación del precio de leche, me refiero a recuperación con respecto a IPC, una diferencia de un 4 pesos 40 que se generó desde el 2015 al 2018, eso se transfiere a precio más la inflación de este periodo. Eso significa el aumento de 1 peso 30 de la leche en el mes de febrero, se adelanta un mes aproximadamente, recordemos que es el 1 de marzo en general cuando se revisa el precio, y otra revisión en septiembre que se adelantaría para agosto, en el cual también se generaría la recuperación esa de precio correspondiente a esa diferencia que se había generado con respecto a inflación en ese periodo. Eso es por encima de la paramétrica, o sea que en este momento la paramétrica no viene dando aumento. Recordemos que en la suba interviene el precio que recibe el productor, y como el precio que recibe el productor tuvo una disminución, precisamente no corresponde que en este periodo se aumente, por lo cual ese peso 30, que no lo recibe la industria como costo en su composición de precio, iría directamente hacia el productor. Bueno, ahí teníamos, Justino, el anuncio del presidente del INALE luego de lo que fue la reunión de ayer, este aumento en el precio de la leche consumo. ¿Conforma esto? ¿Está dentro de lo esperado, de lo que han venido conversando con el gobierno? Y vamos a entendernos, Martín. Esto arranca en la reunión que tuvimos con el presidente Vázquez, en la segunda reunión, ¿verdad?, la que tuvimos después de la asamblea de Capur. En esa reunión se nos volvió a decir que no había ningún espacio fiscal para la devolución de impuestos, y ante eso se empezaron a manejar distintas alternativas para generar una medida, como nosotros siempre decíamos, que tuviera un impacto importante en el 2019, producto de que el 2019 nos encuentra con un precio por debajo de los costos, entonces tenemos que generar ingresos por otro lado. Esta medida del precio de la leche de consumo estaba entre las que se podían manejar, y cuando nos reunimos con Ferreri unos días después de la reunión con Vázquez, Ferreri ya tenía este planteo arriba de la mesa y lo planteó. Nosotros desde agremiales también teníamos un planteo alternativo que no implicaba un aumento de la leche de consumo, pero que no se consideró viable por todas las cosas que correspondía, y por lo tanto quedó ahí en carpeta. De cualquier manera, cuando se le fijan los importes a este planteo, para algunas empresas, porque esto va a las empresas que venden consumo, ¿verdad? Para algunas empresas es importante, por ejemplo, Clardy, que vende más del 30% de la leche, o Caicar, que vende entre el 20 y el 30%, o Coleme, que vende casi la totalidad de su leche como leche de consumo, es un impacto importante, porque estamos hablando de una suma que a fin de año va a estar cerca de los 3 pesos. Para empresas como Conapred tiene un impacto muy reducido, porque el productor de Conapred, la leche que Conapred le vende entre el 7 y el 8%. Por lo tanto, si lo pasamos a precio son 10 centésimos, una cosa que no va a tener, y una parte ahora y otra en agosto, tendría un impacto muy limitado sobre, digamos, la mayor cantidad de los productores de leche del país. Frente a eso, y por eso era que nosotros todavía no habíamos salido mucho a prensa a manejar el tema, lo que nosotros estamos manejando es la creación de una herramienta financiera, tipo fideicomiso, digamos, que a la interna de las empresas, en este caso a la interna de Conaprole, pudiera generar un fondo que los productores recibieran y tuviera un impacto importante en este año. Y en eso estamos. La verdad que no hubiéramos querido anunciar esto porque lo estamos trabajando, y esto depende no solo de las gremiales ni del ministerio, de Conaprole también. Tiene muchas puntas y que hay que trabajarlas muy bien, pero bueno, la idea es esa. Lo digo para que los productores se queden tranquilos, porque en realidad desde que salió Ricardo ahora a anunciar esta medida,
estaban todo el mundo como loco. Claro, no, obviamente cuando abrimos el programa... Algunos bastante enojados. Claro, no, por eso queríamos conversar con usted, porque a nosotros inmediatamente, apenas finalizábamos la entrevista con Dizaguirre, que comentaba esta noticia muy importante para el sector, ha generado un montón de repercusiones. O sea, lo que se manejó con el gobierno, además de este aumento, era con este dinero constituir un fondo y poder financiarlo a través de este incremento en el precio de la leche consumo. Exactamente, pero eso sería a la interna de cada empresa. Obviamente que las que tienen un importante caudal de consumo no necesitan hacer nada porque le van a trasladar el precio al productor una parte importante. Depende de la voluntad de la empresa, porque esto va a la empresa. Suponemos que así lo harán porque los productores se lo van a exigir, porque esa es la voluntad del Poder Ejecutivo. En el caso de Conaprole, nosotros lo que tenemos que armar con esto un instrumento financiero que nos permita que realmente tenga un impacto importante en el 2020. Pero Dizaguirre también dijo en otro tramo de la entrevista que lo que se buscaba con esto era no perder tiempo, no tener que pasar por el Parlamento nuevamente y constituir un fondo, alguna herramienta financiera, y que por esa razón se anunciaba y se trasladaba la medida de esta forma. Claro, esa es la ventaja de la propuesta del Poder Ejecutivo con respecto a las propuestas que llevamos las gremiales, que no tiene necesidad de pasar por el Parlamento, no, claro, pero el fideicomiso o el fondo que nosotros pretendemos generar a la interna con Conaprole tampoco pasa por el Parlamento, es un fideicomiso privado, eso se hace relativamente rápido, ¿no? Pero eso está todo en área de trabajo, digamos, estamos trabajando en eso, estamos hablando a nivel de la cooperativa. Algunos directores también están de licencia y bueno, se está trabajando, pero yo lo que quiero plantear es que los productores que se queden tranquilos que esto no es el final de la película. Pero el gobierno no está muy importante porque claro, están los recursos, ¿no? Claro. El gobierno, bueno, decía Dizaguirre, son 8 millones de dólares este año y 11 el próximo. El gobierno no está muy afín a crear otro fondo, entonces. No, por supuesto que no. No, pero esto el gobierno en el fondo esto no tiene nada que ver, ¿eh? Esto es un problema interno de Conaprole. Directamente las otras empresas van a recibir su plata a través del precio de la leche de consumo y la van a distribuir como quieran o como acuerden con sus remitentes. En el caso de Conaprole, lo que estamos tratando es, como es tan poquito por litro, estamos tratando de generar este fondo para que tenga impacto en los productores en este año. Claro, y el fondo lo que operaría de alguna forma para Conaprole, para intentar entender, es este dinero operaría como garantía de un fondo o de dinero que se pediría y que se distribuye a través de los productores de manera adelantarlo de alguna forma, garantizándolo con este aumento. Fideicomiso, Martín, como cualquier fideicomiso. Como cualquier fideicomiso. Se dice, este fideicomiso se va a formar tantos millones de dólares, de eso se va a pagar a partir de la retención sobre la leche, el precio de la leche de consumo de tal y tanto en tal momento. Claro, y es importante porque Conaprole es la principal industria láctea. Claro, ni que hablar, y además la única que creo que tiene condiciones financieras como para hacer un fideicomiso, ¿no? Justino, ¿y de qué monto estaríamos hablando? ¿Han tirado algún número de lo que sería necesario, digamos, para que la medida tenga algún impacto, garantizándolo con este aumento del precio de la leche de consumo? Ahí, Martín, sinceramente hemos manejado montos, pero no quisiera manejarlo públicamente porque, reitero, estamos en la etapa la primera etapa era que el Poder Ejecutivo dispusiera los recursos, que es lo que estaría haciendo ahora. Y recién la segunda etapa es eso. Claro. No sería muy atrevido de mi parte manejar una cifra porque no está ni cerca. Y en caso de que esto salga, el dinero lo pondrían las AFAPs, seguramente. Y bueno, claro, en el mundo financiero todo el mundo le quiere prestar plata con Conaprole porque es una empresa muy sólida y o sea que no creo que sea problema. Eso lo dispondrá la administración de Conaprole y el directorio de Conaprole cómo lo va a hacer, ¿no? Nosotros no podemos tampoco dirigir eso ni que hablar, ¿no? Conaprole está sólida, pero bueno, el año este ha sido muy muy particular. De hecho, por primera vez en la historia cierra con un resultado negativo la cooperativa. ¿Está en condiciones cualquier empresa puede tener un año malo, pero es sano, no es riesgoso que, más allá de que esto está garantizado con lo que es la recaudación del precio de la leche de consumo, que Conaprole esté tomando otro crédito, digamos? Bueno, por eso es que nosotros lo que estamos planteando es el fideicomiso, porque el fideicomiso técnicamente no sería una deuda de Conaprole, ¿verdad? Se generaría un fideicomiso que sería el que recibe la plata de Conaprole y el que paga a los productores. Por eso técnicamente no es una... Pero, reitero,
es muy atrevido de mi parte estar avanzando en detalle de la cosa porque no estamos ni siquiera en la etapa de definir. Lo primero que era esto recién se definió ahora, ¿no? Y se va a terminar de definir el jueves, el miércoles. El miércoles de la semana próxima. Claro, porque ahí es muy importante cómo está definido el aumento, si va a haber otro aumento en agosto, cómo se define. Una cosa es que el gobierno diga voy a aumentar y otra cosa es que lo escriba, ¿no? ¿Hay chance de más medidas o es solamente esto y bueno, es digamos lo que se pudo lograr o lo que se puede lograr? Yo pienso que en este momento no estoy viendo más medidas salvo la recuperación de la plata de Venezuela, que no es poca cosa, ¿no? Ya le voy a preguntar por eso. ¿Esto desactiva lo que ocurrió en Capurro el año pasado cuando la Asamblea de Productores pidió o ustedes pidieron una prórroga hasta el 13 de enero para negociar? O sea, ¿desactiva lo que se planteó en Capurro, incluso la posibilidad de movilización del sector? ¿Conforma? Y depende del resultado que tengamos al final de esta negociación. Yo pienso que si se logra un buen resultado a nivel de esta negociación y se asume y se consigue más compromiso en el cobro de la deuda de Venezuela, me parece que prácticamente estaríamos consiguiendo una parte importante de lo que pedimos, ¿no? O sea, esto conforma este aumento del precio de la leche de consumo y que el gobierno reconozca que durante 4 años debió de aumentar el precio y no lo hizo. Sí, claro, y conforma porque implica reconocer que durante años no lo hicieron, y aparte que tomaron 2015, si se van más para atrás hay mucho más, ¿no? Pero está bien, lo que conforma la relación con el gobierno es que el gobierno acepta que hay un problema, que durante mucho tiempo parecía que no, y que el problema no está en que el productor produzca 15 litros por vaca o 18 litros por vaca, sino que hay un problema de sector y de país que hay que buscarle soluciones